Bueno, muy buenos días, good morning, bienvenidos todos a esta videoconferencia. Esta es la tercera videoconferencia del presente curso. Quiero agradecerle a todos los que están acá presentes y bueno, esto es una videoconferencia más de la serie que tenemos. Son en total cuatro videoconferencias que se llevan a cabo durante el curso y esta es la tercera. Eh, las demás grabaciones se encuentran tanto en los anuncios como tal, que yo les doy con copia para que les pueda llegar a su correo. No sé si ha tenido algún inconveniente al respecto en cuanto a ver las grabaciones, pero se encuentran en los anuncios como tal. Bueno, como para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a darle inicio. En la mañana de hoy vamos a tratar el tema de los adjetivos. Bueno, la estructura gramatical tiene que ver con los adjetivos, pero el tema es describing and showing objects and people. All right? Bueno, entonces vamos a comenzar. Los adjetivos son aquellas palabras que nos ayudan a darle una cualidad o a darle ciertas condiciones a los sustantivos. ¿Ok? Bueno, entonces, acá Nasli me está diciendo que no ha podido ver las grabaciones. Sí, Nasli. Ahorita te muestro dónde están esas grabaciones porque sí las he subido. Bueno, es más, lo voy a mostrar enseguida antes de que todo el mundo, antes de que comencemos bien lo voy a hacer. Mira, aquí está el anuncio que era para la conferencia de hoy. Y acá donde dice grabación, Web Conference 2, aquí está Expressing Likes and Dislikes. Ahí está la grabación. Y también está la grabación de la primera conferencia. Entonces, tenemos grabación de primera conferencia aquí. ¿Ok? Tenemos la grabación de la segunda conferencia aquí, como se los he dicho. Y pues la que estamos realizando en este preciso momento, estamos en la tercera grabación, ¿vale? Entonces, una vez finalicemos esta conferencia, queda grabada. Listo. Entonces, ya habiendo solucionado ese tema, porque las grabaciones sí se encuentran en la plataforma, ahora sí continuamos con la conferencia presente. Bueno, entonces, les decía que los adjetivos le dan cualidades o dan ciertas calificaciones o calificativos, más bien, cualidades o calificativos a los sustantivos. Por ejemplo, cuando yo digo a los nombres o sustantivos, cuando yo digo la casa es grande o la casa es roja o la casa es pequeña o la casa es bonita, etcétera, estoy utilizando allí adjetivos, son calificativos, son cualidades que se le están dando a la palabra casa, que viene siendo el sustantivo. Entonces, todas aquellas palabras, sustantivos o nombres, por ejemplo, computador, televisor, pared, árbol, calle, avenida, eh, Luis, Luisa, Juan, Juanita, el perro, el gato, el avión, el carro, etcétera. Todas esas palabras que nosotros le damos un nombre para poderlas identificar, el celular, los zapatos, el escritorio, etcétera, son palabras que también se le pueden dar unas cualidades, ¿cierto? Se le pueden dar unos calificativos. Y esas cualidades y calificativos son los adjetivos como tal, ¿cierto? Entonces, esas cualidades y calificativos es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo hacerlo en inglés? Entonces, vamos a leer esta parte de acá. Existen diferentes tipos de adjetivos, como son calificativos, demostrativos y posesivos. Los que verá a continuación son los adjetivos calificativos.
que son los que indican características físicas y o de personalidad de personas, animales y cosas. Esto aquí es clave, ¿cierto? Personas, animales y cosas, que también pueden ser objetos. ¿Ok? Importante porque es a eso lo que le vamos a dar esa calificación, por decirlo así, esas características físicas o de personalidad. Bien, continuemos. Entonces, aquí tenemos adjetivos absolutos. Absolutos describen algo por derecho propio. Ya vamos a hablar mejor de esto. Adjetivos comparativos comparan dos cosas. Y los adjetivos superlativos que indican algo que tiene el grado más alto de cierta cualidad. ¿Eso qué es? Pero vamos a hablarlo en palabras castizas para que no haya, digamos que, duda en cuanto a esto, ¿cierto? Los adjetivos absolutos son aquellos adjetivos eh, que se encuentran de manera natural. Entonces, cuando yo digo tall, que es alto, eso es un adjetivo absoluto, alto. Cuando hablo de un adjetivo comparativo, es taller, que significa más alto. Pero para hacer la comparación, utilizamos el than, taller than, más alto que. Ah, listo. Está comparando a un objeto, perdón, a una persona, a un animal que es más alto que otro, ¿cierto? Y tenemos el superlativo, que es the tallest. Significa el más alto, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, John is tall. Puedo decir, Mark is taller than John. Estoy diciendo que John es alto. John es alto. Mark is taller than John. Estoy diciendo que Mark es más alto que John. Esto un poquito más. Eso. Y por último, tenemos, tenemos otro nombre. David is the tallest. Entonces aquí estoy diciendo, David es el más alto. Es el más alto. Ok. Entonces, esto es lo que es un adjetivo absoluto. Esto es lo que es un comparativo. Y esto es lo que es un superlativo. En el absoluto simplemente lo damos tal cual como es. John es alto. En el comparativo hacemos una comparación entre uno o más. En este caso estamos comparando a Mark con John. Mark is taller than John. Mark es más alto que John. Y en el último es superlativo. En el superlativo es aquel que excede a todos. Entonces David es el más alto, the tallest. Bueno, eso era solamente para hacerles claridad de qué era lo que estaba diciendo aquí. ¿Qué era eso que decía acá? Sí, esos son los tipos de adjetivos. No estamos viendo la estructura como tal, solo estoy aclarando qué es lo que significa, qué es eso de adjetivo absoluto, adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. ¿Ok? Bueno, así continuemos con la temática. Los comparativos y superlativos se verán en un nivel superior de aprendizaje en inglés, pero es importante que puedas reconocerlo, así como lo hice ahorita. Inicialmente se aborda el uso de los adjetivos absolutos. Vamos a tener aquí nuestra asistente leyéndonos, bueno, que es la computadora, ¿no? She is a cool girl. Girl A is a mischievous dog. Ok, acá está en español. Lo volveré a, le volveré a dar play
para que lo lean en inglés. She is a cool girl. Girl A is a mischievous dog. Mysterious dog. Ok, bien. Ahora, esto es importante. En español, los adjetivos calificativos varían en género y número. En inglés, los adjetivos calificativos tienen una sola forma, que es invariable. No varían ni en número ni en género. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, She is sick. ella está enferma, He is sick. él está enfermo, The girls are sick. las niñas están enfermas, The boys are sick. los niños están enfermos. Aquí no hay variabilidad, ni en el género ni en el número. Porque, ¿cómo le decimos? Ella está enferma. El adjetivo que se utiliza es sick. Él está enfermo. El adjetivo que utilizamos en inglés es sick. Las niñas, y aquí cambiamos a un plural, están enfermas. El adjetivo que utilizamos es sick. Los niños, también es otro plural, y también cambia el género. Niños están enfermos. El adjetivo que utilizamos es sick. Es decir, que el adjetivo como tal no cambia ni se pluraliza. Es decir, nosotros decimos enferma, enfermo para cambiar el género. Enfermas, enfermos para cambiar digamos, el número, ¿cierto? Si es un singular o si es un plural, en ese caso, plural. Entonces, ¿qué hacemos cuando es plural en inglés, en español? De los adjetivos, hablo de los adjetivos. Se le coloca una S, enferma, enfermas, enfermo, enfermos, ¿cierto? Estoy haciendo el énfasis en esa S al final. Entonces, en inglés no, nosotros no decimos six, no, simplemente sick. Los adjetivos no se pluralizan, los adjetivos no cambian en el inglés. Si yo digo tall, queda tall tanto para uno como para dos, y no importa si es hombre o si es mujer. Lo mismo, si yo digo strong, que es fuerte, digo fuerte, ella es fuerte, ellos son fuertes, es lo mismo. Strong, no hay ningún cambio en el adjetivo. Entonces, eso es lo que se refiere, que hay una invariabilidad, tanto en número como en género, en los adjetivos en inglés. No cambian. Eso de invariable es simplemente eso, no cambian. Bien. Ya teniendo esto claro, continuemos. Volveré a pedir al asistente que lo lea. She is sick. He is sick. The girls are sick. The boys are sick. Muy bien. Ok. Where adjectives go in a sentence. Vamos a ver cómo van los adjetivos en una oración. En inglés y español usamos adjetivos para escribir sustantivos. La mayoría de los adjetivos se pueden usar delante de un sustantivo, sin embargo, se deben tener en cuenta recomendaciones. Entonces, miremos estos ejemplos primero. They have a new car. We prepared a delicious meal last night. ¿Ok? A diferencia del español, donde primero nombramos el sustantivo, lo que estamos describiendo, y luego los adjetivos, sus características, en inglés es al revés. Primero nombramos los adjetivos y por último el sustantivo. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en esta oración, primero tenemos el adjetivo new y acá el adjetivo delicious. Primero se coloca el adjetivo, ¿cierto? Está primero el adjetivo y como segunda medida, tenemos el sustantivo de segundo.
En este caso es el carro y en este caso es la comida. Entonces, new car, traducido literalmente sería nuevo carro. ¿Sí? Traducido literalmente diría deliciosa comida. Por supuesto, nuestro idioma en español, nuestro idioma, el español, no admite esa gramática. Se dice un carro nuevo, una comida deliciosa, ¿cierto? Primero el sustantivo y después el adjetivo, pero en inglés se coloca primero el adjetivo en la mayoría de los casos, solo en la mayoría de los casos. They have a new car. We prepared a delicious meal last night. En la mayoría de los casos colocamos el adjetivo primero y después colocamos el sustantivo. ¿Ok? Bien. Sin embargo, cuando vamos a este tema de acá, veamos estas oraciones de acá. Their car is new. The food looks delicious. Cuando usamos adjetivos después de un verbo que enlace como be, look or feel, es decir, se sigue describiendo un sustantivo, pero para esto se usa el verbo de enlace y por eso cambia el orden de las palabras. Entonces, estos verbos be, look y feel son verbos que nos sirven como enlace y por lo tanto el adjetivo va después. Entonces, si nos podemos dar cuenta, primero tenemos el verbo to be aquí, is, y acá tenemos el verbo look, que está en tercera persona, looks. Si ustedes quieren saber cómo es eso de las terceras personas y por qué se le agrega el verbo ese aquí en esta oración, les recomiendo que se vean la grabación de la segunda conferencia que di y expliqué a profundidad, o bueno, más que a profundidad, en detalle esa temática. ¿Ok? No la voy a explicar hoy, simplemente tengan en cuenta que esto es una tercera persona y por eso se le agrega ese al verbo looks. Lo que nos compete en este momento, lo que nos compete en este momento es que el adjetivo va después de esos verbos. Si se pueden dar cuenta, is new, looks delicious. Yo les puedo dar acá otro ejemplo. Car seems wonderful. Para dar seems, vamos a cambiar la oración solamente para adaptarnos al que está acá. Feel. Um, music feels good. Se siente bien la música. Feels good. Si se pueden dar cuenta, después del verbo feels, como es en tercera persona, lleva la S, viene un adjetivo, good, que es bueno, se siente bien, bueno. ¿Ok? Entonces, the car is new, the food looks delicious, the music feels good. Ahí tenemos entonces que después de estos verbos be, look or feel, utilizamos el adjetivo. Recordemos que en la anterior colocábamos el adjetivo antes, ¿cierto? They have a new car, porque esa es la regla que tenemos general, pero después de los verbos be, look or feel, sí colocamos los adjetivos después de esos verbos. ¿Ok? Muy bien. Acá les voy a dar algunos ejemplos del orden. Yo les voy a decir algo. Aquí hay una secuencia completa de adjetivos. Sé que esto no se lo van a aprender de forma inmediata. Toma alguito de tiempo. Eso sí, debo serles sincero. Toma algo de tiempo, toma algo de tiempo aprenderse esta secuencia de adjetivos porque vamos a descargarla solamente para que ustedes la vean. Miren, entonces, por ejemplo,
Aquí tenemos un orden del 1 al 10. Y nos dicen que hay adjetivos de opinión, de tamaño o talla, cualidad física, forma, edad, color, origen, nacionalidad, material, tipo y propósito. Nos da unos ejemplos. Unusual, lovely, beautiful. Eso es un adjetivo de opinión, ¿sí? Porque, digamos, es algo que es muy subjetivo. Que algo me parezca hermoso, beautiful, no es lo mismo que una persona le parezca, quizás a esa persona no le parece beautiful. Entre gustos no hay disgusto, dice un adagio popular, ¿no? Unusual, lovely and beautiful. Tamaño, bueno, y el tamaño es otra cuestión. Aunque también para lo que a algunos les puede parecer alto, a otros les puede parecer bajo. Ejemplo, aquí en Colombia una persona de 1,80, 1,78 puede parecer alto. Pero en Estados Unidos una persona de 1,78, 1,80 es una persona de una estatura promedio, ¿cierto? Es una estatura promedio para ellos. Sí, allá hay personas que miden menos de 1,78, menos de 1,80. Personas de 1,70, 1,65. El promedio de las mujeres es de 1,65 de estatura, más o menos. Y el de los hombres es de 1,75, ¿cierto? Entonces, 1,78 está más o menos en el promedio, ¿cierto? Pero aquí en Colombia una persona de 1,78, 1,80 es alto. Para Estados Unidos una persona alta es de 6 pies para arriba, que viene siendo más o menos de un 1,82 para arriba, más o menos. Sí, eso ya viene siendo alto para ellos. Ok. Cualidades físicas. Entonces, thin, rough, untidy. Forma, round, square, rectangular. Edad o antigüedad, young, old, youthful. Color, blue, red, pink. Origen o nacionalidad, Dutch, Japanese, Turkish. Material, metallic, wooden, and plastic. General, purpose, es de tipo four-sided, U-shape. Y el propósito, cleaning, hammering, cooking. ¿Ok? Son adjetivos. Este orden, sé que les va a tomar algo de tiempo aprendérselo, pero vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo. It is made of a rare gray plastic material. Entonces, rare es un adjetivo de opinión, gray es un color, ¿cierto? Y en la categoría, entro de la categoría número 6. Miren acá. 6, color. Y tenemos plastic, que es de la categoría material. Entonces, el orden va de acuerdo a esta tabla que está acá. ¿Sí? Entonces, primero el de opinión. Is made of a rare. Después el de color, gray. Y después plastic. No podría darse de otra forma. Es decir, no podría decir, it is made of a gray rare plastic. No, estaríamos invirtiendo el orden. Por eso les digo que puede tomar un poquito de tiempo aprenderse los adjetivos de esa manera. Ok. Example 2. It's a short, square, metallic chair. O sea, aquí tenemos tamaño, tenemos forma y tenemos material. Short, square, metallic. It's a short, square, metallic chair. Ahora, una regla general que nosotros utilizamos en el inglés es no vamos a colocar más de 3 adjetivos juntos. Es decir, digamos que los adjetivos cuando los utilizamos se carga demasiado la oración. Cuando utilizamos 5, 6, 7 adjetivos en una misma oración, es más, hasta en un mismo párrafo, a veces suena maluco, por decirlo así, porque se vuelve una lectura un poco pesada cuando colocamos tantos adjetivos en un mismo lugar. Aquí, para los ejemplos, es muy probable que, estoy seguro que lo van a hacer. Van a colocar más de 3 adjetivos, pero es solamente con fines educativos, como para que usted
vea cómo se puede utilizar, pero no es la forma correcta de utilizar los adjetivos. Example number 3. Gazzetta is an Argentinian pizza-like dish. Entonces, este pizza-like dish es el número 9 y Argentinian, que es de origen o nacionalidad. Entonces, colocamos Fugaceta is an Argentinian pizza-like dish. O sea, que se parece a la pizza. Pizza-like dish. Primero colocamos el de origen y después colocamos de tipo. 4. Look, lo que les decía. He was a handsome, tall, well-built, young, blonde Frenchman. He was a handsome, tall, well-built, young, blonde Frenchman. Ok, digamos que si estamos haciendo una descripción a un oficial de policía acerca de un ladrón, acerca de pronto alguien que necesiten reconocer, sí, etcétera. Bueno, sí podemos utilizar he was, bueno, no creo que se vaya a decir así tal cual, pero es un ejemplo. Entonces podemos decir que era tall, well-built, young, blonde, French, etcétera. ¿Sí? Pero no es necesario de esa manera. Entonces, aquí tenemos handsome, opinión, tall, tamaño, talla, handsome, tall, built, es de cualidad física. El well-built es fornido. Young, joven. Blonde, rubio. Y French, origen y nacionalidad. Y lo tenemos todo en ese orden. ¿Ok? Bien. Y por último, damos este otro ejemplo. This is an amazing, a big, old English teapot. Amazing, opinión, big, tamaño, old, edad o antigüedad, y por último, origen o nacionalidad. Ok. Listo. Entonces, tengan en cuenta, por favor, este orden, esta tablita. Traten de aprenderse ese orden lo más que puedan, esa secuencia. Continuemos. A menudo se agregan dos adjetivos delante de los sustantivos. En ejemplos 4 y 5 hay frases con más adjetivos calificativos. Una frase que incluya todos los adjetivos calificativos es extremadamente rara, es lo que le decía. Además de que es rara, no suena bien. Y además de que es rara y que no suena bien, estéticamente hablando, en el escrito, cuando uno está escribiendo, no suena natural. No es natural colocar más de 3 adjetivos en una sola oración. Es más, si estuviéramos hablando de un escrito artístico, un escrito literario, decirlo así, no emplearíamos tantos adjetivos tampoco. Quizás si es un escrito descriptivo, ¿cierto? Los escritos o los textos descriptivos sí podrían tener esa característica y aún así no sería común tener en una sola frase 10 adjetivos. No sería común. Entonces, como para que no se lo tomen tan en serio, ¿vale? En el orden de los adjetivos se suele pensar como en español, que es normal cuando se escribe un sustantivo, que primero vaya y después los adjetivos separados por comas. Y antes del último adjetivo se ponga la conjunción y. Es decir, en español hacemos esto. Tengo una mesa grande, coma. Tengo una mesa grande, coma. Plateada y metálica. Es decir, se coloca aquí la conjunción y para unir la oración. Pero en inglés, la norma es que se escriben primero los adjetivos, todos separados por comas, y al final el sustantivo sin la conjunción y, que significa and. Por ejemplo, I have a big, silver, metallic table. aquí omitimos la i.
I have a big silver metallic table. Se pueden dar cuenta, aquí no hay ninguna I. Simplemente se separó por coma los tres adjetivos y el último se colocó sin necesidad de la conjunción I. I have big silver metallic table. No me gusta cómo lee acá, es muy robotizado. I have a big silver metallic table. Suena bastante robotizado. I have big silver metallic table. Es mucho mejor. Digamos que estas versiones la hicieron con robots que leían todavía, se sentían como robots. Ahora con la inteligencia artificial ha cambiado muchísimo. Si ustedes tienen un Word, por ejemplo, hay una opción en el Word, en la parte superior izquierda, para que ustedes pongan a leer al robot, por decirlo así, el texto, tanto en inglés o en español o en el idioma que usted lo desee, y ya lee mucho más natural. Se podrían sorprender de lo natural que leen eso. Ok, continuemos. Aún así, hay casos en los que el inglés sí se usa la conjunción and y para unir adjetivos calificativos. Uno, cuando aparece más de un adjetivo después de un verbo como el verbo to be. Es un verbo de enlace. ¿Se acuerdan de los verbos de enlace? El verbo to be, el verbo feel, ¿cierto? ¿Cuál era el otro? ¿Se acuerdan? Alguien que me lo escriba. ¿Y se acuerda? Feel, verbo to be. Hay otro verbo de enlace que se llama sim, que no lo vimos ahorita, pero también es un verbo de enlace. ¿Sí lo recuerdan? Vamos a buscárselos acá. Look, be, look, or feel. ¿Ok? Bien. Entonces, school was a warm, fun place. Now it is depressing, gloomy, and cold. Si nos podemos dar cuenta aquí, tenemos al verbo to be. Estamos utilizando uno, dos y tres adjetivos. Entonces, el primero va separado por coma y entre el segundo y el tercero utilizamos el and. Tal cual como nos lo está explicando acá. Cuando aparece más de un adjetivo después de un verbo como el verbo to be, entonces sí separamos ese tercer adjetivo por coma. O el último, lo separamos con coma. Ahora, hay otra excepción. And es menos común cuando más de un adjetivo viene antes del sustantivo. Antes del sustantivo. Aquí no podemos dar cuenta que el sustantivo viene aquí después del verbo to be. ¿Cierto? Vamos a borrar esto. Viene después del verbo to be. Esto viene después del verbo to be. Pero acá estamos viendo que el sustantivo va al final. ¿Por qué? Estamos describiéndolo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los sustantivos podemos utilizarlos después del verbo to be, ¿cierto? Yo puedo decir, it is black, it is white. Colocar acá. The car is new. The car is black. ¿Cierto? Lo puedo utilizar de esa manera. ¿Sí? Pero también miremos este ejemplo. It is a black and white leather bag. Entonces, aquí nos está diciendo que, o sea, ponerlo un poquito para acá. Es menos común cuando más de un adjetivo viene antes del sustantivo. Por ejemplo, warm, welcoming place, que significa un lugar cálido y acogedor. Sin embargo, es posible usar and cuando hay dos o más adjetivos del mismo tipo o cuando los adjetivos se refieren a diferentes partes de la misma cosa. Entonces, aquí estamos utilizando it is a black and white leather bag. Tenemos aquí el color black y tenemos aquí el color white, que son del mismo tipo de adjetivo, ¿sí? Es de colores.
Pero aquí tenemos otro adjetivo, ¿cierto? Que es de material, leather, que es diferente al tipo de color. Entonces lo separamos con coma. Y dice black and white leather bag. Es lo que está diciendo allí. Muy bien. Y bueno, vamos a seguir haciendo algo más. Voy a darle más ejemplos. Con presente simple. I have a blue car. Pronombre, verbo principal y complemento. Y aquí en el complemento tenemos blue car. Un carro azul. She has a beautiful house. Entonces, aquí tenemos pronombre, verbo principal y el complemento que viene siendo lo que hemos venido aprendiendo el día de hoy. Tenemos el adjetivo beautiful y tenemos el sustantivo o nombre, que es la casa. I have a blue car. She has a beautiful house. Vamos a colocar Maggie is an intelligent girl. Maggie is an intelligent girl. Entonces, aquí tenemos Maggie, el verbo to be, y lo que hemos venido aprendiendo. Primero intelligent y después girl. Sin embargo, esta oración yo también la puedo cambiar y decir Maggie is intelligent. Ah, ok. Ambas oraciones son similares, significan lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, que Maggie es inteligente. Sin embargo, en la primera oración colocamos que Maggie, hacemos un énfasis y decimos que Maggie es una chica inteligente y en la segunda oración simplemente estamos diciendo Maggie es inteligente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos está pasando acá? Que después del verbo to be, como lo habíamos indicado, si solo utilizamos el adjetivo, queda bien después del verbo to be. Pero si además de el adjetivo queremos agregarle un sustantivo a la oración, entonces debemos colocar primero, como siempre hemos dicho, el adjetivo intelligent y después girl. Listo. Maggie is an intelligent girl. Maggie is intelligent. John is strong boy. John is strong. Lo mismo pasó acá. Es el mismo ejemplo, solo que de una manera diferente. Bueno, quiero agradecerles su paciencia y su presencia también acá. Espero que esto haya sido de mucha ayuda, de mucho conocimiento y bueno, nos vemos en la siguiente ocasión para la siguiente videoconferencia. ¿Vale? Muchísimas gracias. Espero que tengan ustedes un grandioso día. I hope that you have a wonderful day. Recuerden ver la segunda videoconferencia para el presente simple si tienen dudas al respecto acerca de esta estructura. ¿Ok? Have a great day. Bye bye.